Cada vez más gente se casa por lo civil. Cada vez menos gente acepta que la moral religiosa les diga cómo gestionar su vida privada. Pero en la ley del amor hay una frase que engaña. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, el código antiguo de las bodas modernas. Una cosa antes de empezar. ¿Tienes una empresa entre 50 y menos de 250 empleados? El programa Kit Digital acaba de lanzar una convocatoria con bonos digitales de hasta 29.000 euros. Te cuento más al final del episodio. A ver, Marcos, primero, descríbeme la escena. Bueno, pues imaginemos que estamos en Galicia, que es verano, que estamos en una boda al aire libre, que empieza a llover un poco y claro, esto inquieta a los novios porque en un día tan importante no quieren que nada salga mal. La verdad es que es un sitio precioso con vistas a la ría de Pontevedra. Una boda, nada especial. No, simplemente una boda. Ya sabes que estoy en la edad en la que mis amigos se empiezan a casar y bueno, era la boda de una amiga mía, de unos amigos míos. Pero hay algo que te llama la atención. Sí, porque en una boda religiosa hay muchas cosas que a uno le suenan extrañas cuando las dice el cura. Pero claro, no tiene nada que ver. Esto era una boda civil. Y claro, en ese momento es la alcaldesa del pueblo la que les casa. Imagino que como en cualquier boda, la alcaldesa pues empieza a leerles el Código Civil. Primero pide a los novios, que están distraídos, que están nerviosos, es normal, es el día de su boda, por la emoción, pero les pide que estén atentos, que la miren, y parece que todo forma parte de un ritual que es necesario, como muy protocolario, para que el casamiento pues sea efectivo, entiendo que legalmente. Y a mí me llama la atención este punto que lee en el Código Civil. Los cónyuges están obligados a vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente. Obligados a vivir juntos y a guardarse fidelidad. Eso mismo. Y por esa frase me propones este capítulo. Pues sí, porque me parece un buen ejemplo de cómo hasta en lo más moderno, que es una boda civil y no religiosa, seguimos aceptando normas, que luego no tienen por qué encajar ni en nuestro estilo de vida, ni tampoco en nuestra moral. Pero claro, no porque esto signifique que estemos diciendo que la fidelidad no esté bien, sino porque es muy complicado decir qué es exactamente la fidelidad. Y si fidelidad aquí significa monogamia, ¿por qué una ley tiene que decir que un matrimonio sin monogamia no es matrimonio? O un matrimonio que no vive junto, por lo que sea, no es matrimonio. Me parece interesante, sobre todo además porque todo esto genera una expectativa sobre lo que es el matrimonio, una presión social que no siempre se aplica luego igual sobre hombres y mujeres. Vamos a hablar con gente. Enrique Sainz Rodríguez, hola. Hola, ¿qué tal? Enrique Sainz es abogado y, Enrique, acudimos a ti para empezar entendiendo de dónde sale todo esto, ¿no? ¿Cuál es el origen histórico de esa presencia de la fidelidad y de la obligación de vivir juntos en la ley, en el código que regula los matrimonios? A ver, pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nuestro actual Código Civil data de 1889. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que normalmente el legislador, cuando hace un código civil o un código, un articulado, piensa en la sociedad que hay en ese momento. Hay que evaluar también cuál era la España de 1889. Era una España mucho más conservadora, mucho más clásica, con una alta repercusión por parte de la Iglesia, en el que el matrimonio era entendido como la unión entre un hombre y una mujer que debía vivir juntos y debía guardarse fidelidad. Por eso el legislador, a la hora de guardar las obligaciones del matrimonio, incluyó el deber de fidelidad. Vale, esto era en 1889, pero estamos en 2024. La inmensa mayoría de las parejas funcionan con esa norma de la fidelidad, de la monogamia, pero, no todas. Y ya lo de vivir juntos, pues a veces por obligación, por razones laborales o por lo que sea, pues tampoco se cumple. Con el Código Civil en la mano, Enrique, ¿todo esto significa que estas personas están incumpliendo la ley? A ver, a nivel legal, hoy por hoy, la fidelidad es únicamente una obligación moral, más allá de lo que contempla el Código Civil. Es decir, que si tanto el marido como la mujer es infiel, más allá de la moralidad entre ellos, no tiene ninguna repercusión legal. Salvo si hay una excepción, que es importante saberlo, aunque en España no tiene muchas consecuencias, que es que previamente, antes de casarse, los cónyuges hayan hecho capitulaciones matrimoniales. Es decir, en España hay poca cultura de ello, pero si los cónyuges en capitulaciones matrimoniales han pactado que si uno de ellos es infiel, sí están incumpliendo un contrato legal. Pero más allá de esa excepción, no tiene ninguna repercusión legal el ser o no infiel.
Aclaremos esto porque hay mucha gente que alega infidelidades para, por ejemplo, poner una demanda de divorcio, ¿no? Porque como lo dice la ley, que hay que guardar fidelidad, pues se denuncia que no se guarda. Pues yo creo que es la regla número 1 de una demanda de divorcio. No hay que alegar esto. Desgraciadamente esto ocurre con muchísima frecuencia. Nos encontramos los abogados de familia demandas cargadas de acusaciones de infidelidad, muchas veces incluso contratar a un detective para que demuestre una infidelidad. Es que es importante decirlo, esto no vale para nada. Es decir, cargar una demanda con 40, 50 o 60 páginas en el que se acuse a uno de ellos que ha sido infiel, que no ha cumplido, sirve únicamente como desahogo, pero esto no va a condicionar para nada las medidas que va a adoptar el juez en relación al divorcio. Pues me sorprende lo que me dices, porque en realidad ocurre bastante, ¿no? Ocurre con bastante frecuencia. Muchas veces, y negaré haber dicho esto, alentados por los propios abogados. Es decir, al final es como todo. Cada maestrío tiene su librillo, aunque sea, ¿no? Yo, por ejemplo, nunca hago esto. Es decir, muchas veces el cliente dice, es que ha sido infiel, quiero demostrarlo. Y digo, no, al final tú cuando presentas una demanda de divorcio tienes que centrarte en lo que realmente es necesario. Es necesario y te va a valer para ti. Y a veces, es como he dicho, verter acusaciones de divorcio o incluso pruebas de demostrarlo no va a tener ninguna repercusión legal. Ahora vuelvo contigo, Enrique. Saludo también a Altamira Gonzalo. Hola, Altamira. Hola, ¿qué tal? Altamira Gonzalo es jurista, es abogada especializada en enfoque de género. Altamira, si esa obligación de guardar fidelidad, de vivir juntos, ya no es en realidad una obligación legal, ¿qué hace en la ley? ¿Cómo ha sobrevivido en el Código Civil? Mira, nuestro derecho civil, que el derecho de familia está incluido dentro del derecho civil, procede del derecho romano. En derecho romano sabemos que el padre, el marido, era el dueño de todo lo que había en la familia. Era el dueño de los bienes, de los hijos, de la esposa, de los esclavos, de todo. Y ese derecho responde a ese patriarcado, a ese principio de dominio del varón sobre la mujer. Hemos ido heredando el derecho romano, no solo en España, también en Francia. En Francia, en el año 1802, se aprueba el Código Napoleónico. El Código Napoleónico es profundamente patriarcal. Fue criticado en su momento por la desigualdad que instauraba entre el hombre y la mujer en el ámbito del derecho civil. Pero se incorporó casi en su integridad a nuestro derecho civil del año 1889. Tanto es así que el Código Civil hasta el año 1975 decía que el marido debe proteger a la mujer y ésta debe obedecer al marido. Esa era la relación entre ellos. Es decir, que aunque estemos ante una frase vacía jurídicamente, sí es parte de una herencia, de unas normas de comportamiento moral en el matrimonio que funcionan diferentes para hombres y mujeres durante muchísimo tiempo, ¿no? Aunque en el Código Civil no se les trate de manera diferente. El Código Civil es igualitario, entre comillas, entre marido y mujer, pero tiene todavía esas reminiscencias, esos rescoldos de patriarcado importantísimos de esta herencia nuestra de siglos, ¿no? Aunque en el Código Civil no se decía que la mujer debía ser fiel y el marido no tenía por qué serlo, no se decía, pero la penalización del incumplimiento de la obligación de guardarse fidelidad de los cónyuges no era igual para la mujer que para el varón. La mujer que era infiel en una sola ocasión cometía delito de adulterio. Y el hombre, ¿qué tenía que hacer para ser sancionado por un delito que no podía serlo por adulterio, sino que era por delito de amancebamiento? Para que el hombre fuera condenado por delito de amancebamiento, que tenía una pena inferior al adulterio, tenía que tener una relación pública y notoria con otra mujer que no fuera su esposa. Es decir, había un consentimiento social de la infidelidad por parte de los varones, pero no había consentimiento social con la infidelidad por parte de las mujeres. Estos delitos de adulterio y amancebamiento, que han sido una vergüenza
para nuestro país y que ha causado sufrimiento a muchas mujeres, no desaparecieron hasta el año 1978, que un poquito antes, unos meses antes de aprobarse la Constitución, fueron derogados. Mucho más severamente se ha castigado a las mujeres que lo que se ha castigado a los varones por este motivo. Altamira, en ese sentido, lo de obligados a guardarse fidelidad y vivir juntos puede estar teniendo efectos indirectos, porque nos decía Enrique que muchos abogados lo siguen utilizando en demandas de divorcio, por algo será. Es una obligación moral, que no ética, heredada de tiempos anteriores. Y es verdad que aunque como ahora el divorcio no es causal, no es necesario alegar una causa, que la mujer que es acusada de infidelidad en un procedimiento de familia, no para conseguir el divorcio, que no hace falta, pero sí se utiliza esa acusación con relativa frecuencia para tratar de justificar una no pensión compensatoria, porque se sobreentiende que si no es el marido quien la va a mantener, pues ya será el otro con el que se ha ido. Puede interferir también en el cuidado, en la custodia de los hijos o incluso en la atribución del uso del domicilio familiar. Es decir, que aunque la ley no pena o no castiga o no tiene consecuencias el hecho de ser infiel, para los hombres esto en general no tiene ninguna consecuencia y sí que puede tenerla en los procedimientos de familia para las mujeres. Enrique, vuelvo contigo, vamos terminando. Si todo esto es así, ¿hay que modificar el Código Civil para eliminar ese mensaje moral? ¿Tiene sentido mantenerlo así más de 100 años después? Muchos preceptos han quedado obsoletos y hay preceptos que se han ido modificando. Otros se han eliminado y otros se han modificado. Pero yo creo que llegará un momento en que sí habrá que modificarlo porque la sociedad matrimonial, el concepto de pareja que se tiene hoy en día no tiene nada que ver con el de 1889. Hoy hay parejas abiertas, hay matrimonios que viven cada uno en su casa, pero es verdad que es un precepto que ha quedado bastante obsoleto y a nivel personal yo creo que sí habría que eliminarlo del Código Civil. Bueno, hoy hablamos de este fragmento de Código Civil como un ejemplo de tantas otras cosas, como una mancha de lo que hemos sido y de lo que queda por hacer. Y quiero terminar con eso contigo, Altamira. ¿Qué nos queda por hacer? Bueno, queda desde el punto de vista legislativo y desde el punto de vista, digamos, de lo que es la interpretación y la aplicación de las leyes. Hay una falta de perspectiva de género que es muy generalizada. Cuando las mujeres denuncian por violencia de género o cuando las mujeres denuncian abusos sexuales, son difícilmente creídas en sus relatos, son cuestionadas, se pone en duda y esto aleja a las mujeres de la confianza en la justicia. Bueno, sería importante hacer esa labor de revisión a fondo del Código Civil, pero también sabemos que cambiar una ley no cambia la realidad, no transforma la realidad. Es decir, hay que hacer los dos trabajos. Por un lado, esa revisión que será muy bonita poderla hacer porque sería soltar todo el lastre de ese pasado profundamente injusto con las mujeres. Eso sería una tarea muy bonita, pero una tarea muy necesaria y más difícil es cambiar la mentalidad de quienes tienen que aplicarla. Altamira Gonzalo, muchas gracias. Muchas gracias. Enrique Sainz Rodríguez, muchas gracias a ti también. Muchas gracias. Y antes de marcharnos... Si eres propietario de una mediana empresa, el bono de Kit Digital te permite acceder a un catálogo de soluciones digitales con las que podrás mejorar la gestión de procesos, fortalecer tu presencia online o empezar a usar herramientas con inteligencia artificial. Empieza hoy mismo el cambio que tu empresa necesita. Infórmate en el 900-909-001 o en acelerapyme.es. Únete al cambio digital. Kit Digital es una iniciativa gestionada por Red.es. Colabora Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea. Next Generation, Plan de Recuperación. Gobierno de España.
Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en el diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.